Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las herramientas más poderosas y a la vez complejas de la oncología, los marcadores tumorales en sangre. Para quien está empezando en medicina, créanme, entender estos indicadores es absolutamente clave para el futuro. Así que vamos a desglosarlos paso a paso. Para poner las cosas en perspectiva, es importante entender la escala de este desafío. Esta cita, la verdad, es muy reveladora. A pesar de todos los avances que vemos a diario, el cáncer sigue siendo un adversario formidable. Y la clave para cambiar esta realidad se concentra en un punto crítico: llegar a tiempo, o sea, la detección temprana. Y esa es la pregunta del millón, la que ha impulsado décadas de investigación. A ver, a diferencia de una infección que da fiebre o un problema cardíaco que puede dar un dolor agudo, el cáncer en sus primeras etapas es silencioso, es sigiloso. Entonces, ¿cómo lo encontramos antes de que sea demasiado tarde? Pues la respuesta está en buscar sus huellas, sus señales biológicas. Y aquí es donde la bioquímica se vuelve protagonista. Los estudios son clarísimos. Detectar un cáncer a tiempo mejora de forma drástica las probabilidades de supervivencia. Por eso mismo, hay una búsqueda constante de biomarcadores, que son, básicamente, estas pistas moleculares que el cuerpo nos deja. El objetivo es simple, en teoría, encontrar una señal de alarma que sea clara y, sobre todo, que llegue temprano. En un mundo ideal, tendríamos este marcador tumoral perfecto. Imagínense, una sustancia que solo se eleva cuando hay un tumor maligno, y nunca, jamás, en personas sanas o con otras enfermedades. Sería increíble. Si bien ese santo grial de la oncología todavía no existe, los marcadores que sí tenemos son herramientas clínicas de un valor incalculable. Entonces, ¿qué son exactamente estas señales que estamos buscando? Vamos a ponerle una definición clara. Esta es la definición de manual, la que hay que saberse. Un marcador tumoral es cualquier producto de las células, ya sea una proteína, un pedacito de ADN, lo que sea que podemos medir en la sangre, en la orina, y que nos indica que hay actividad de un tumor. Es un indicador, ojo, una señal indirecta, no una prueba directa. Ahora, lo interesante es ver que no todos los marcadores son iguales. Se clasifican. Por un lado tenemos los antígenos oncofetales, como el AFP o el CA. Estas son proteínas que, en teoría, solo deberían estar presentes en la etapa fetal, pero reaparecen con ciertos tipos de cáncer. Luego están las proteínas epiteliales, como el CA125, muy conocido en ginecología oncológica. Y finalmente, hormonas o enzimas como el famosísimo PSA que se producen en exceso. Pensemos que son como diferentes tipos de señales de humo. Todas indican que puede haber un fuego, pero cada una nos da pistas distintas sobre dónde y cómo es ese fuego. Y aquí va el primer punto clave, el primer llamado a la acción. Entender estas categorías no es algo opcional, es el vocabulario básico que se necesita para interpretar un análisis y para entender la literatura clínica. Hay que dominar estas clasificaciones, es el lenguaje de la oncología moderna. Bien, pasemos ahora a uno de los conceptos más importantes de toda la medicina diagnóstica. Porque los marcadores tumorales, como ya dijimos, no son señales perfectas. Y es justo aquí donde reside su gran complejidad. Entender sus limitaciones es tan crucial como conocer para qué sirven. Hablemos de sensibilidad y especificidad. Pensemos en esto de una forma práctica. Una prueba muy sensible es como una red de pesca con una malla muy fina. Atrapa a casi todos los peces, o sea, no se le escapa casi ningún enfermo. Pero ¿cuál es el problema? Que también atrapa algas, botas viejas, un montón de cosas que no son peces, muchos falsos positivos. Por otro lado, una prueba muy específica es como una red con agujeros más grandes, diseñada para un solo tipo de pez. Solo atrapa lo que busca y deja pasar el resto. No da falsas alarmas con gente sana. El gran reto de la medicina es justamente encontrar el equilibrio perfecto entre las dos. Y el ejemplo del libro para entender este dilema es el antígeno prostático específico, el PSA. Es una proteína que la produce casi exclusivamente la próstata. Eso la hace súper específica de ese órgano. Pero, y este es un pero gigante, no es específica de cáncer de próstata. Y este gráfico lo deja clarísimo. Un nivel elevado de PSA puede, por supuesto, indicar un cáncer de próstata. Pero también puede ser causado por una condición súper común y benigna llamada hiperplasia prostática, o hasta por una simple inflamación. Este es el desafío de la especificidad en la práctica clínica de todos los días. Un resultado elevado no es un diagnóstico, es una señal de que hay que investigar más. Así que aquí va el siguiente punto crucial. Es una responsabilidad enorme internalizar este dilema. Saber interpretar un resultado dentro de su contexto clínico, conociendo las limitaciones de la prueba, es lo que diferencia a un buen profesional. Se trata de evitar diagnósticos erróneos y también la ansiedad innecesaria que se le puede generar a un paciente. Bueno, ya establecimos que los marcadores no son la herramienta perfecta para el diagnóstico inicial.
Entonces, ¿dónde está su verdadero poder? La respuesta es simple: en el seguimiento. Su mayor utilidad clínica es en el manejo de pacientes que ya tienen un diagnóstico confirmado. A ver, veamos cómo funciona esto en la práctica. Imaginemos un paciente con cáncer de colon. Lo primero es medir su marcador, que en este caso es el CEA, antes de la cirugía. Ese es nuestro punto de partida, nuestro nivel basal. Después de la operación, si todo salió bien, esperamos ver que ese nivel caiga en picada. Y a partir de ahí se mide el CEA cada ciertos meses. Si de repente esos niveles que estaban bajos empiezan a subir otra vez, esa es la alarma. Esa puede ser la primera señal de que el cáncer volvió, muchas veces meses antes de que una tomografía pueda verlo. En resumen, estas son sus funciones principales en la clínica. No es solo para buscar si el cáncer volvió. También nos ayudan a ver si la quimioterapia está funcionando, a estimar el pronóstico de un paciente e incluso a decidir si un tratamiento debe ser más o menos agresivo. Son una herramienta de gestión, de monitoreo constante. El mensaje para llevarse de aquí es este: hay que familiarizarse con la lógica de las pruebas seriadas. Para un sobreviviente de cáncer, ver que sus niveles de marcadores se mantienen estables mes tras mes, año tras año, puede ser increíblemente tranquilizador. Esos datos, esa tendencia a lo largo del tiempo, se convierten en una guía vital, tanto para el médico como para el paciente. Y para terminar, miremos un poco hacia el futuro, porque este campo, el de los biomarcadores, está evolucionando a una velocidad increíble. Estamos pasando de buscar una sola sustancia a analizar patrones de datos mucho más complejos, mucho más ricos en información. Aquí vemos algunas de las tecnologías que están cambiando las reglas del juego. En lugar de medir solo una proteína, ahora podemos, literalmente, buscar células tumorales enteras que andan circulando por la sangre o encontrar fragmentos de ADN del propio tumor. El futuro ya no está en encontrar una única bala de plata, sino en saber interpretar un panel completo de marcadores. Es buscar una firma molecular que nos dé una imagen mucho más precisa y específica del cáncer. Y esto nos deja con una última pregunta, para la reflexión. Si en el futuro podemos detectar la firma molecular de un cáncer años, incluso décadas antes de que forme una masa que se pueda ver, ¿en qué punto exacto decimos que una persona tiene cáncer? Esta tecnología no solo va a cambiar cómo tratamos la enfermedad, va a cambiar la definición misma de la enfermedad. Un concepto que va a transformar la medicina y que vale la pena empezar a considerar desde hoy.